Hoy te mostraré la casa de Ovidio Guzmán, donde presumiblemente fue detenido. En el punto más alto de la sindicatura de María José de Culiacán, Sinaloa, hay una residencia propiedad de Ovidio Guzmán en donde ocurrió una sangría. Ahí hay manchas de sangre, cientos de impactos de bala y rastros de que también hubo menores de edad. A juzgar por los vecinos, ahí fue donde los soldados detuvieron al hijo del Chapo. Hoy te mostraré el interior de esa casa y te platicaré de los avances de las autoridades sobre el proceso tras esta reciente detención. Bienvenidos al Caporal del 9 de enero, comenzamos. Cada día se han ido resolviendo dudas sobre la captura de Ovidio Guzmán y una de las investigaciones más recientes y más relevantes es el recorrido hecho al interior de la casa en donde presumiblemente fue detenido el pasado jueves 5 de enero. Lo que estás viendo en pantalla son solo unas de muchas imágenes disponibles sobre cómo quedó la casa de Ovidio Guzmán ubicada en el pueblo de Jesús María en Culiacán, Sinaloa. Testimonios han detallado desde el qué estaba haciendo presumiblemente el hijo de Joaquín Guzmán Loera, hasta el cómo irrumpieron los soldados. Pero antes de compartirte el recorrido, hay una serie de apuntes relevantes sobre este hecho, sobre lo que ocurrió el día de la captura. En los últimos días, el Ministerio Público especializado en robo de vehículos ha estado rebasado en cuanto a denuncias que atender. Al 911 llegaron al menos 250 denuncias de despojo de vehículos por parte de delincuentes que hicieron los narcobloqueos. El pasado 5 de enero, es decir, los narcobloqueos de ese entonces tuvieron un tamaño no menor a los 250 vehículos, un dato que ayuda a dimensionar el caos. Por otro lado, ha empezado a surgir una serie de denuncias que llaman la atención. Denuncias hechas por pobladores del lugar de donde es originario Ovidio Guzmán, en Jesús María. Diversos habitantes afirman que tras la irrupción de militares para concretar la captura, los soldados han cometido una serie de abusos como entrar a casas a robar, cortes de agua, cortes de electricidad, bloqueo de ingresos de alimentos a la comunidad y que han sido abandonados incluso cadáveres en la vía pública por más de 24 horas sin que sean atendidos por las autoridades. Estas denuncias también han tenido eco en el senador independiente y exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, quien tras revisar lo que ocurre en la comunidad, emitió este comunicado en donde dio a conocer del abandono de 2 cadáveres, la existencia de 2 niños heridos y el corte de servicios de telefonía y electricidad y la escasez de alimentos. Por redes sociales, el senador publicó este video que refuerza la hipótesis de que Ovidio Guzmán fue detenido en su casa de la comunidad de Jesús María alrededor de las 6 de la mañana del jueves 4 de enero. En los medios de comunicación solamente se habla de lo que pasó en Culiacán, pero no hablan de lo que pasó en Jesús María y de lo que vivieron sus habitantes. En los medios se habla que todo fue de manera limpia, que no hubo pérdidas, pero al llegar nos encontramos con un panorama totalmente diferente entre el descuido por parte de las autoridades. Al llegar confirmamos que sí hubo personas inocentes heridas por balas, personas que se encuentran en Culiacán y que tuvieron que venir por su propio medio, ya que no hubo atención médica por parte de las autoridades en la sindicatura. A raíz de estas denuncias, el gobierno federal y estatal han comenzado a enviar apoyos a esa comunidad. El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, anunció el envío de brigadas de salud del Ejército, de la Comisión Federal de Electricidad, de una caravana humanitaria conformada por autoridades estatales y federales y del envío de alimentos, mientras que el general de brigada y comandante de la 9ª Zona Militar, Alfredo Salgado Vargas, anunció la implementación del plan DN3 en la comunidad. Justo lo que estás viendo en pantalla son imágenes de la ejecución de esos apoyos. Es decir, independientemente de que las denuncias sobre lo que allí ocurre sean ciertas o no, la comunidad sí está pasando por una fuerte crisis y requiere de apoyo emergente, según lo revelan las acciones ejecutadas ya por las autoridades. Por otro lado, siguen existiendo dudas respecto del proceso en contra de Ovidio Guzmán. En unas primeras declaraciones, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que Ovidio fue detenido con armas de uso exclusivo del ejército, importación de ellas, luego de que presuntamente elementos federales respondieron a un ataque de personas a bordo de vehículos blindados. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban
en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fue la situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Otra versión de la detención es que Ovidio fue detenido en su casa de la Sindicatura de Jesús María y otra versión, la del abogado, es que hasta el momento no tienen conocimiento de que exista una orden de aprehensión en contra de Ovidio por delitos cometidos en México. Es decir, que están esperando a que las autoridades mexicanas les informen por qué está detenido. Se ha hablado también de que pudo haber sido capturado con fines de extradición a Estados Unidos. Esta solicitud ha sido confirmada en varias ocasiones por varias autoridades. Una de las confirmaciones más recientes fue la del canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró que este proceso podría tardar hasta 6 semanas. ¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona? Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre 4 y 6 semanas a partir de ahora, por parte de los Estados Unidos que presentó la solicitud de extradición. Hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en México para la cumbre de líderes de América del Norte que está por realizarse en las siguientes horas. Apenas el pasado sábado, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que uno de los temas principales a abordar en esta reunión es el tráfico de fentanilo. Y precisamente el gobierno de los Estados Unidos acusa a Ovidio Guzmán de ser uno de los principales traficantes de fentanilo hacia los Estados Unidos. El pasado viernes 6 de enero fue realizada una audiencia informativa precisamente sobre la extradición, en donde se reveló otro dato importante, que de septiembre del 2013 a febrero del 2014, el gobierno estadounidense espió las comunidades privadas de Ovidio Guzmán. Según lo que se reveló en esa audiencia, Ovidio se encargaba a personas a las que denominaba secretarios, les encargaba sus teléfonos BlackBerry para que ellos los contesten. Que también dijeron que usaba un celular para cada división de su grupo delictivo, es decir, un celular para establecer comunicación con pilotos, otro para transportistas de droga, otro para contactos con Sudamérica, otro para hablar con sus hijos, otro para comunicarse con sus exesposas. Informaron también que por seguridad él rotaba los roles de los secretarios y también les rotaba los teléfonos. Durante la audiencia se dijo que este espionaje fue hecho de manera legal por agencias estadounidenses y que se guiaron por un testigo protegido cercano a Ovidio, y que es esta información la que pretenden usar en el juicio que le quieren hacer en la Corte Federal del Distrito de Columbia por el caso de asociación delictuosa para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina a los Estados Unidos. Mientras todo esto ocurre y se revela, en México han sido desplegados más de 4,000 elementos federales como parte de un operativo de seguridad para proteger a Joe Biden durante su estancia en México. Lo que acabas de ver es justo parte del recibimiento que le hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden en el AIFA, en el aeropuerto Felipe Ángeles, hace apenas unas horas. Sobre el tremendo operativo de seguridad que se ha implementado en nuestro país para cuidar a Joe Biden, te platicaré en mi próximo video, así que la invitación es a que te suscribas. Te voy a mostrar el recorrido que ha sido realizado en la casa de Ovidio Guzmán en la sindicatura de José María, en una casa donde presumiblemente se hizo la detención. Este recorrido lo hizo el diario El Noroeste y da cuenta del hallazgo de cientos de casquillos en el suelo, de vehículos, de puertas y ventanas baleadas, habitaciones desordenadas, muebles rotos, juguetes, comida, botellas, medicamentos y manchas de sangre
en el piso. Esta casa se encuentra ubicada en el cerro más alto de la localidad y para llegar a ella hay que subir a pie por un camino de terracería. Te muestro las imágenes en pantalla. Se observan camiones de modelo reciente, están blindadas, bueno, son camionetas y le ha sido adecuado armamento. También se observa la puerta de herrería cubierta con madera y abiertas. Tienen un agujero de más de 15 centímetros que evidencia el ataque con armas de grueso calibre. En la fachada de la residencia también hay cientos de hoyos, de perforaciones, producto de los impactos de armas de fuego. Al entrar hay un espacio para vehículos, ahí quedaron abandonadas 2 cuatrimotos, un vehículo todoterreno, una camioneta de lujo. La casa se encuentra ubicada a la mitad del terreno. Esta casa está rodeada de vidrios rotos. Tras entrar por la puerta principal te encuentras un comedor todavía con alimentos, dulces, botellas de agua. Hay un pastel también. El primer cuarto es la recámara principal. Allí hay sangre de alguien que aparentemente caminó herido. Todo está revuelto en esta habitación, el colchón fue movido de lugar, los cajones de los burós están abiertos, el cristal del baño también está roto. Un segundo cuarto es una habitación infantil. Aquí hay 2 camas, una de ellas tiene manchas de sangre. Sobre las camas hay juguetes. De hecho, vecinos aseguran que Ovidio estaba con sus 2 hijas cuando fue realizado el operativo que acabó en su captura. En el baño de esta recámara hay más sangre que en la recámara principal y también fueron cateados los cajones y los armarios. Sin embargo, en el cuarto de lavado es en donde hay más manchas de sangre, hay más sangre que toda la casa. Hay un tercer cuarto también que tiene 2 literas, alacena y baño. Aquí no hay colchones y en el piso hay ropa de hombre regada. La casa tiene una cocina en la parte exterior. Sobre el desayunador hay comida a medio preparar y también hay una olla en la estufa. Según vecinos, allí se sentaron a comer los soldados que hicieron el operativo. Esto es solamente una parte de lo grabado por el diario Noroeste en esta vivienda. En la caja de comentarios y en el comentario fijado te dejo la liga del video completo de la publicación de este diario para que veas todo el material que recopilaron. Te invito a que lo veas y apoyes este trabajo de documentar la zona de la presumible detención. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.